el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, se suscitó un enfrentamiento en donde Julio de Jesús Radilla Hernández, alias El Negro, agredió con armas de fuego a elementos de la Policía Federal, en el cual minutos más tarde culminó con su detención. Cae el jefe del cártel del Pacífico Sur en Morelos, Julio El Negro Radilla, presunto responsable del asesinato del hijo de Javier Sicilia. La historia de la guerra entre el cártel de Radilla y los sucesores de la Barbie en Morelos. En el estudio, Luis Cárdenas Palomino, jefe de seguridad regional de la Policía Federal. Hoy, en Todo Personal. Aquí le vamos a mostrar lugares. Hoy le mostraremos cómo es este lugar donde pasó sus últimos días Arturo Beltrán Leiva. Muchos temas de mando. Todavía muchos En Morelos, por lo menos desde diciembre del año 2009, se vivía una verdadera guerra entre grupos del narcotráfico. Se sumó a eso el asesinato del joven Juan Francisco Sicilia, junto con otras 6 personas en marzo pasado en Temisco. Esto desencadenó una virtual guerra, una segunda etapa de guerra de grupos del crimen organizado en el estado, e incluso la creación de un movimiento político, en parte, de derechos humanos, por la otra, encabezado por su padre, el poeta Javier Sicilia. Hoy fue detenido el autor intelectual de ese asesinato, Julio de Jesús Radilla, apodado El Negro, jefe en la entidad, ahí en Morelos, del llamado Cártel del Pacífico Sur y uno de los principales operadores de esa organización que encabeza Héctor Beltrán Leiva. Hola, Viviana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y El Negro Radilla fue presentado hoy en la mañana por la Policía Federal y fue detenido en Coatzacoalcos, Veracruz, junto con otros 2 participantes de ese asesinato masivo. Así fueron presentados. ¿Quién te daba órdenes de golpearlos, de ejecutar? El Negro. ¿Te drogabas? Me drogaba el Negro. ¿Te drogaba el Negro? ¿Desde cuándo te drogaba el Negro? Desde los 12. Estas eran las primeras referencias que se tenían de Julio de Jesús Radilla Hernández, alias El Negro, líder del cártel del Pacífico Sur, que prácticamente ha tenido en vilo al estado de Morelos. Junto con José Luis Luquín Delgado, alias El Jabón, son señalados como los presuntos autores materiales e intelectuales del homicidio de 7 jóvenes, entre ellos el hijo del poeta Javier Sicilia. Hoy se anunció su captura. Derivado del operativo simultáneo, se logró la ubicación de 2 domicilios en el municipio de Coatzacoalcos. Se suscitó un enfrentamiento en donde Julio de Jesús Radilla Hernández, alias El Negro, agredió con armas de fuego a elementos de la Policía Federal, el cual minutos más tarde culminó con su detención y aseguramiento de diversas armas de fuego. De acuerdo con sus primeros testimonios, El Negro Radilla fue quien dio la orden para asesinar a Juan Francisco Sicilia y 6 personas más, luego de que tuvieron una riña con integrantes del Cártel del Pacífico Sur días antes. Los 7 cuerpos aparecieron en Temixco el 28 de marzo. Considerado el heredero del Cártel de los Beltrán Leiva, El Negro Radilla y su Cártel del Pacífico Sur serían responsables de una serie de secuestros, extorsiones y homicidios, al menos desde principios de 2010. Y en sus declaraciones a la Policía Federal, Radilla ratificó que Sicilia y las otras 6 personas fueron asesinadas porque 2 de los integrantes de ese grupo de amigos tenían diferencias con su propio grupo criminal. Bueno, no se dieron mayores detalles. No, porque la investigación aún sigue abierta. En última instancia, la ola de violencia que se vive en Morelos se dio por la sucesión de Arturo Beltrán Leiva, como decíamos, que murió en diciembre, allá del 2009. Desde la muerte de ese narcotraficante se dio una intensa disputa entre los grupos de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie y de Héctor Beltrán Leiva. Una guerra que tuvo su epicentro en Morelos, pero también en Guerrero. Esta es la historia de los golpes, los ajustes de cuentas, las detenciones de esas 2 bandas. Se cuentan por cientos las víctimas por la disputa de la Plaza de Morelos desde la muerte de Arturo Beltrán Leiva en diciembre de 2009. En lo que va de 2011, se tiene registro de al menos 200 personas asesinadas que han aparecido en distintos puntos de Cuernavaca y sus municipios próximos. Se trata de la guerra entre los distintos grupos del narcotráfico y la reconfiguración de los cárteles en su propia guerra interna.
De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos 5 años han sumado 1.250 casos que obedecen al ajuste de cuentas entre capos, la pelea por el territorio y verdaderos actos de intimidación con el fin de dar muestra de su poderío. Se intensifican cada vez más las ejecuciones en la entidad y los grupos rivales encuentran en Mantas el medio perfecto para mandarse mensajes. Han circulado incluso correos electrónicos, provocando pánico en la población de Cuernavaca. La ausencia de una política estatal de seguridad efectiva transformó a Morelos en territorio de una guerra por el mercado, donde las ejecuciones, secuestros, corrupción y desaparición de personas son la constante. Uno a uno han desfilado hacia la cárcel secretarios de seguridad estatales, acusados de estar coludidos con el narco, no únicamente desde los escalones más bajos de las policías municipales. A la altura de Cuernavaca, en plena autopista del Sol, aparecen personas colgadas de puentes y mensajes que avisan de la presencia de las diferentes células del crimen organizado, advirtiendo de los alcances de su fiereza y capacidad de operación. Un amplio despliegue de violencia atribuido en su mayoría a lo que algunos han calificado como el nuevo cártel que controla Morelos, el cártel del Pacífico Sur. Pero de nuevo, no tiene nada. En realidad es la parte de la organización de Arturo Beltrán Leiva que sigue encabezando su hermano Héctor, alias El H, y que hoy está en una guerra abierta con quien fuera su jefe de sicarios y principal operador en plazas como Acapulco y la propia Cuernavaca, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, mismo que al ser detenido dejaría nuevos huecos en el entramado de esta lucha. La Barbie intentó controlar la plaza montando su centro de operaciones en Cuernavaca, pero muchos de sus más cercanos colaboradores también han sido capturados. Y es que mientras la Barbie retomaba el control de la plaza, se anunciaba el surgimiento del cártel del Pacífico Sur, liderado por Julio Hernández Radilla, el Negro, quien no descansaría hasta eliminar a todos los seguidores de Valdés Villarreal. Pero los Beltrán Leiva quedaron muy golpeados luego de la muerte de Arturo. Su organización se rompió, de ahí la lucha con sus propios exintegrantes. Y aunque el grupo de Héctor Beltrán siempre ha apostado mucho a la violencia y el terror como una forma de imponerse, también es verdad que sus adversarios han sabido aprovechar mucho más su capacidad de control territorial en la entidad, de la que cada vez más parece ser la ciudad de la eterna balacera. Hoy lo cierto es que con la captura del Negro Radilla, el cártel del Pacífico Sur han un mando, lo mismo que su grupo rival, encabezado por Miguel Ángel Cedillo González, La Pica, detenido el 29 de abril, y a quien respondía al liderazgo de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Los dos líderes y sus principales operadores están detenidos. La ola de violencia en Morelos se debió precisamente a ese enfrentamiento entre ambos grupos desde la muerte de Arturo Beltrán Leiva en diciembre del 2009. Su hermano Héctor y la Barbie se enfrentaron por el control de los restos de la organización y tanto en Morelos como en Guerrero esa lucha ha sido brutal.